Esto no es una leyenda urbana que se cuenta alrededor de una fogata para asustar a los turistas. Esto es una confesión. Una advertencia que ha sido silenciada durante décadas por el miedo y la sangre. Lo que vas a escuchar es la verdad sobre lo que habita en los rincones olvidados de México. Y te advierto. Al escuchar esto, te conviertes en parte de la historia. Te conviertes en un testigo. Y ellos odian a los testigos. Elena Velasco jamás debió aceptar ese trabajo. Tenía 24 años y una carrera brillante como ingeniera de sonido y documentalista en la Ciudad de México. Se especializaba en capturar lo que nadie más notaba. El sonido del viento en ruinas arqueológicas, el silencio sepulcral de las iglesias abandonadas. Su talento era hacer que el silencio hablara. Gente con mucho dinero pagaba por sus paisajes sonoros. Pero la llamada del profesor Ignacio Durán cambió su destino. Durán era una eminencia en la Universidad Nacional, un antropólogo obsesionado con las culturas precolombinas del norte, específicamente en la región inexplorada de la Sierra Madre Occidental. Durán le dijo que había encontrado algo. No ruinas aztecas. No vestigios mayas. Algo mucho más antiguo. Algo que las tribus locales, los tarahumaras y los yaquis, evitaban mencionar incluso en susurros. Elena llegó a un pueblo polvoriento en los límites de Sonora y Chihuahua un miércoles por la tarde. El calor era sofocante. El aire olía a tierra seca y a algo metálico, como sangre vieja. Durán la recogió en una camioneta vieja y oxidada. El hombre que Elena recordaba de las conferencias había desaparecido. Durán estaba demacrado. Su piel colgaba de sus huesos y sus ojos ardían con una fiebre que no era física. No era entusiasmo lo que irradiaba. Era pánico contenido. Era la mirada de un hombre que ha visto el infierno y ha decidido volver a entrar en él. No puedes imaginar lo que hemos descubierto, le dijo Durán mientras la camioneta avanzaba hacia las montañas, levantando nubes de polvo rojo. Esto reescribirá la historia de la humanidad. Olvida lo que sabes sobre los dioses antiguos. Olvida a Quetzalcóatl. Esto es anterior a los dioses. Elena sintió un escalofrío a pesar del calor infernal. Miró por la ventana. El paisaje se volvía cada vez más hostil. Los cactus daban paso a rocas afiladas que parecían dientes brotando de la tierra. ¿Por qué yo?, preguntó Elena, intentando mantener la voz firme. ¿Por qué no llamar a la prensa internacional? Porque tú escuchas la verdad, respondió Durán, apretando el volante hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Los demás solo ven. Tú escuchas. Y lo que hay en esa cueva, necesita ser escuchado para ser creído. Condujeron durante 4 horas. El camino dejó de ser camino. Se adentraron en una zona que los lugareños llamaban la garganta del diablo. No había pájaros. No había insectos. El silencio era absoluto, pesado, como una manta de plomo sobre sus oídos. Durán detuvo el motor. La luna llena iluminaba el desierto con una luz plateada y enfermiza. Las sombras de las rocas se alargaban de formas imposibles. Caminaremos desde aquí, dijo Durán. Su voz temblaba. Solo son 500 metros. Caminaron. La arena crujía bajo sus botas, pero el sonido parecía morir instantáneamente, absorbido por la tierra. Elena comenzó a sentir una presión en el pecho. No era físico. Era una sensación primitiva. Su cerebro reptiliano le gritaba que diera media vuelta y corriera. Entonces lo vio. No era una cueva natural. Era una herida en la montaña. Una fisura negra y vertical que parecía haber sido rasgada por garras gigantescas. Alrededor de la entrada, la piedra no era marrón ni gris. Era negra, vidriosa, como obsidiana fundida. Y estaba cubierta de figuras. Elena encendió su linterna y el haz de luz reveló el horror tallado en la piedra. No eran glifos conocidos. Eran cuerpos. Cientos de figuras humanas entrelazadas, retorcidas en posturas de agonía inimaginable. Pero lo peor no eran los cuerpos. Eran las caras. Ninguna tenía boca. Donde debería haber labios, la piedra estaba lisa. Y los ojos eran agujeros profundos, cuencas vacías que parecían mirar directamente al alma de Elena. ¿Lo entiendes ahora?, susurró Durán. La acústica del lugar hizo que su susurro sonara como un grito ahogado. Elena solo entendía una cosa. El aire allí estaba viciado. Olía a ozono y a carne podrida. Vámonos, dijo ella, retrocediendo.
Profesor, esto está mal. Este lugar no es sagrado. Este lugar está maldito. Es un templo, interrumpió Durán, y su voz cambió. Se volvió fría, metálica. Los antiguos chamanes sabían que el sonido es la llave. Ellos cosían sus bocas para no gritar. Porque si gritas, ellos te encuentran. ¿Quiénes? Preguntó Elena, paralizada por el terror. Durán no respondió. Se quedó inmóvil frente a la fisura negra, con la cara levantada hacia las figuras sin boca. Sus ojos estaban muy abiertos, sin parpadear. Fue entonces cuando Elena lo escuchó. No venía de la cueva. Venía de todas partes. Era un sonido bajo, una vibración que le hacía castañetear los dientes. Sonaba como una respiración. Pero no era una respiración humana. Era lenta. Rasposa. Húmeda. Como si alguien con los pulmones llenos de líquido estuviera respirando justo detrás de su cuello. Profesor, dijo Elena. Tenemos que irnos. Ya. Durán se giró lentamente hacia ella. Y sonrió. Pero no era su sonrisa. Era una mueca forzada, demasiado ancha, estirando la piel de su cara hasta el límite. Ellos ya están aquí, dijo Durán. Y tienen hambre de ecos. Elena no esperó. El instinto de supervivencia tomó el control. Dio media vuelta y corrió. Corrió como nunca había corrido en su vida. La arena intentaba atrapar sus pies, las rocas cortaban sus tobillos, pero ella no se detuvo. Detrás de ella, no escuchó pasos persiguiéndola. Escuchó algo peor. Escuchó su propio nombre. ¿Elena? Pero no era la voz de Durán. Era su propia voz. Una imitación perfecta de su tono, de su timbre, pero distorsionada, como si saliera de una garganta que no estaba hecha para hablar humano. Elena, ven aquí. Llegó a la camioneta, con el corazón golpeando sus costillas como un martillo. Sus manos temblaban tanto que dejó caer las llaves en la arena. Gritó de frustración y terror. Se agachó, tanteando la oscuridad, esperando sentir en cualquier momento una mano fría sobre su hombro. Sus dedos tocaron el metal de las llaves. Abrió la puerta, saltó al asiento del conductor y arrancó el motor. Las ruedas giraron en el vacío por un segundo eterno antes de traccionar. Aceleró. No miró atrás. Condujo por el desierto a través de la noche, con el pedal a fondo, ignorando los baches que amenazaban con volcar el vehículo. Miró por el espejo retrovisor. Solo oscuridad. Pero entonces, en el límite de las luces rojas traseras, vio algo. Una figura alta. Demasiado alta. Pálida. Corría a cuatro patas, pero con las extremidades invertidas, como una araña hecha de carne humana. Y corría rápido. Mantenía el ritmo de la camioneta. Elena gritó y pisó el acelerador hasta que el motor rugió en protesta. La figura se desvaneció en la nube de polvo, o tal vez simplemente dejó de perseguirla. El viaje de regreso a la civilización fue una pesadilla borrosa. Cada sombra parecía moverse. Cada cactus parecía una persona observando. Cuando las luces del primer pueblo aparecieron en el horizonte, Elena comenzó a llorar. No de alivio, sino de una certeza absoluta y helada. Había dejado algo atrás en esa cueva. Pero algo se había venido con ella. Parte 2. El silencio de los corderos. Elena reportó todo a las autoridades locales. La policía rural, hombres cansados con uniformes desgastados, la miraron con escepticismo. Un profesor loco perdido en el desierto no era novedad. El narco, el calor, o las bestias salvajes se llevaban gente todo el tiempo. Pero fueron. Tuvieron que ir porque Durán era una figura pública. Encontraron la camioneta donde Elena la había dejado en el pueblo. Ella los guió, a regañadientes, dibujando un mapa en una servilleta, negándose a volver físicamente al lugar. Regresaron 2 días después. El oficial al mando, un hombre llamado Capitán Mendoza, fue a ver a Elena al motel donde se escondía. Mendoza estaba pálido. Se santiguó antes de entrar a la habitación. Lo encontramos, señorita Velasco, dijo Mendoza, quitándose el sombrero y estrujándolo con manos nerviosas. Estaba sentado frente a esa formación rocosa. ¿Estaba muerto?, preguntó Elena, aunque ya sabía la respuesta. Sí. Pero... Mendoza dudó, buscando las palabras. El forense dice que fue un infarto masivo. El miedo le paró el corazón, dicen.
Pero yo he visto muchos muertos, señorita. He visto lo que hacen los carteles. He visto accidentes. Nunca vi algo así. ¿Qué tenía? No tenía ojos, susurró Mendoza. No se lo sacaron. No había heridas. Simplemente, la piel había crecido sobre sus cuencas. Como si nunca hubiera tenido ojos. ¿Y su boca? Elena sintió que el mundo giraba. Su boca estaba cosida, continuó Mendoza, con la voz quebrada. Pero no con hilo. Con sus propios tendones. Se cosió la boca él mismo, señorita. Y en la arena, frente a él, escribió una sola palabra antes de morir. ¿Qué palabra? Silencio. El caso se cerró rápidamente. Suicidio inducido por golpe de calor y locura. Los periódicos sensacionalistas hablaron de maldiciones aztecas por una semana y luego pasaron a la siguiente tragedia. Nadie mencionó la cueva. Nadie mencionó las figuras. Nadie mencionó que el cuerpo de Durán se descompuso a una velocidad imposible en la morgue, convirtiéndose en polvo negro en cuestión de horas. Elena regresó a la Ciudad de México. Intentó olvidar. Intentó volver a su vida de cafés, ediciones de audio y documentales de arte. Pero el silencio había cambiado. Antes, para Elena, el silencio era su lienzo. Ahora, era una amenaza. Empezó un mes después de su regreso. Pequeñas cosas. Estaba editando una pista de audio en su estudio, con los auriculares puestos, aislada del ruido de la ciudad. De repente, en la grabación, escuchó algo que no debería estar ahí. Era una grabación de una entrevista en un parque. Ruido de pájaros, viento, niños jugando. Pero en el fondo, casi imperceptible, había una respiración. La misma respiración rasposa y húmeda de la cueva. Elena filtró el audio. Limpió las frecuencias. Aisló el sonido. La respiración se volvió clara. Y luego, una voz. Muy baja, susurrando entre el ruido blanco. Elena, te veo. Se arrancó los auriculares y los lanzó contra la pared. El estudio estaba en silencio. Pero ella sabía que no estaba sola. Esa noche, no pudo dormir. Se quedó mirando el techo, con todas las luces encendidas. Alrededor de las 3 de la mañana, la bombilla de su lámpara de noche parpadeó y se apagó. En la oscuridad repentina, escuchó el sonido de pies descalzos sobre la madera del pasillo. Plef. 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 Pasos húmedos. Pesados. Se acercaban a su puerta. Elena agarró un cuchillo de cocina que había empezado a guardar bajo su almohada. Se sentó en la cama, temblando. La manija de la puerta giró lentamente. Muy lentamente. La puerta se abrió. No había nadie. El pasillo estaba vacío. Pero en el suelo, marcadas en la madera pulida, había huellas. Huellas de pies humanos, pero deformes. Los dedos eran demasiado largos. Y las huellas no estaban hechas de agua o barro. Estaban hechas de ese polvo negro y vidrioso que había visto en la entrada de la cueva. Elena entendió entonces que huir no había servido de nada. La distancia no importaba. Había entrado en su dominio, y ahora la marca estaba en ella. Necesitaba respuestas. Y sabía que la ciencia de Durán no se las daría. Necesitaba algo más antiguo. Investigó durante semanas. Encontró foros ocultos en la Deep Web, archivos escaneados de bibliotecas olvidadas, diarios de misioneros jesuitas del siglo XVII que hablaban de demonios que roban la voz. Todo apuntaba a una sola persona. O lo que quedaba de ella. En un pueblo perdido en la sierra de Oaxaca, lejos del norte, vivía una mujer llamada Doña Remedios. Decían que era una curandera, pero otros decían que era una bruja. Decían que tenía más de 100 años y que recordaba cuando las montañas tenían otros nombres. Elena viajó al sur. Encontró la casa de Doña Remedios al final de un camino de tierra, rodeada de velas y cráneos de animales. La anciana estaba sentada en el porche, fumando un cigarro de hoja de maíz. Estaba ciega. Sus ojos eran blancos como la leche. Pero cuando Elena se acercó, la anciana giró la cabeza y la miró directamente. «Hueles a tierra muerta», dijo la anciana con una voz que sonaba como hojas secas rompiéndose. «Hueles a la garganta». «¿Sabe qué es?», preguntó Elena, desesperada. Doña Remedios escupió al suelo. «No es qué es, niña. Es quiénes son».
Los llamamos los devoradores de ecos. Los nahuales de la sombra. Estaban aquí antes de que los hombres cruzaran el estrecho de hielo. Antes de que se levantaran las pirámides. Ellos odian el ruido de la vida. Odian nuestro latido. Odian nuestra voz. ¿Qué quieren de mí? Quieren terminar lo que empezaste, dijo la anciana. Fuiste a su casa. Les diste tu miedo. El miedo es un sonido muy fuerte para ellos, niña. Es como una campana llamando a cenar. ¿Cómo los detengo? Elena estaba llorando. La anciana se rió. Una risa seca y terrible. No los detienes. No se puede matar a la sombra disparándole al suelo. Pero hay una manera de cerrar la puerta. Una manera de que dejen de seguirte. ¿Cuál? Tienes que volver, dijo doña Remedios. Tienes que volver a la cueva. No, gritó Elena. Moriré allí. Morirás aquí de todos modos, dijo la anciana con calma. Te volverán loca primero. Escucharás a tus seres queridos muertos hablarte desde las esquinas oscuras. Verás sus caras en los espejos. Y al final, te coserás la boca tú misma para que dejen de entrar por ella. Si quieres vivir, tienes que volver. Tienes que devolverles lo que te llevaste. No me llevé nada, protestó Elena. Te llevaste el conocimiento. Te llevaste la historia. Ellos viven en el secreto. Al saber que existen, los alimentas. Debes ir allí y ofrecer un sacrificio. No de sangre. De memoria. Doña Remedios se inclinó hacia adelante, y su rostro ciego estaba a centímetros del de Elena. La leyenda dice que hay un ritual. El ritual del olvido. Debes entrar a la cueva, llegar al corazón de la oscuridad, y allí, en el silencio absoluto, debes entregarles tu voz. Debes prometer no hablar jamás de lo que viste. Pero hay un precio. ¿Cuál es el precio? Si fallas, si tu voluntad se quiebra, no solo te matarán. Tomarán tu forma. Usarán tu piel como un traje y caminarán entre nosotros. Y tú quedarás atrapada en la piedra para siempre, con la boca sellada y los ojos abiertos, viendo pasar los siglos en la oscuridad. Elena salió de la casa de la bruja sintiendo un peso aplastante. Tenía dos opciones. Esperar a que las sombras la consumieran en su apartamento de la ciudad, o volver al infierno en el desierto y enfrentarlos. Esa noche, en el hotel de Oaxaca, Elena se miró al espejo del baño. Por un segundo, su reflejo no se movió cuando ella lo hizo. Su reflejo sonrió. Una sonrisa ancha, inhumana. Te estamos esperando, Elena, susurró su reflejo. Elena rompió el espejo con el puño. La sangre goteó en el lavabo blanco. Hizo las maletas. Compró un boleto de avión al norte. Iba a volver. Iba a terminar esto. Pero no tenía idea de que el profesor Durán no era el único que había muerto allí. La historia era mucho más larga, y mucho más sangrienta. 9 personas habían intentado lo mismo en los últimos 50 años. 9 personas habían entrado. Ninguna había salido completa. Lo que Elena no sabía, lo que doña Remedios no le dijo, es que los devoradores de ecos no solo imitan voces. Imitan pensamientos. Y ellos sabían que ella venía. Estaban preparando la bienvenida. Y esta vez, no la dejarían escapar en una camioneta. Esta vez, cerrarían el desierto alrededor de ella. Elena llegó a Chihuahua con el tiempo en su contra. Según las fechas en el reporte de Durán y su propia experiencia, el ciclo duraba exactamente un ciclo lunar. 28 días. Ella estaba en el día 25. Le quedaban 3 días antes de que las sombras dejaran de jugar y decidieran comer. Antes de adentrarse en el desierto, necesitaba entender la lógica de la bestia. Doña Remedios le había dado la clave espiritual, pero Elena era una mujer de datos. Necesitaba patrones. Pasó una noche encerrada en el archivo histórico de la Catedral de Chihuahua. Sobornó al guardia con más dinero del que podía permitirse. Buscaba los registros de los misioneros jesuitas del siglo XVII. Durán había mencionado un nombre en sus notas. Padre Bartolomé de las Casas. No el famoso defensor de los indígenas, sino un pariente lejano, un exorcista que fue enviado al norte para limpiar tierras paganas. Elena encontró el diario. Estaba envuelto en cuero podrido, las páginas amarillentas y frágiles como alas de mariposa. Leyó bajo la luz de su linterna, con el olor a incienso viejo y polvo llenando sus pulmones.
Lo que leyó le heló la sangre. El padre Bartolomé no hablaba de demonios cristianos. Hablaba de algo que vivía en la piedra antes de que Dios creara la luz. Escribió sobre una tribu perdida. Los Noetú. Los que no hablan. Encontré un pueblo de fantasmas, escribió el sacerdote en 1654. Hombres, mujeres y niños. Ninguno tiene lengua. Se las cortaron ellos mismos al nacer. Creen que el sonido alimenta al que duerme en la montaña. Creen que la palabra es un puente que permite al mal cruzar a nuestro mundo. Intenté predicar la palabra de Dios, pero ellos me miraron con terror. Me taparon la boca con manos sucias de tierra. Señalaron a la montaña. La montaña respira. La última entrada del diario era frenética. La caligrafía había cambiado, volviéndose picuda y violenta. Ya no soy yo quien escribe. Escucho su voz en mi cabeza. Me pide que abra la puerta. Me pide que cante. Dios mío, qué bella es su canción. Voy a la garganta. Voy a cantar para él. El padre Bartolomé nunca regresó. Elena cerró el diario. 9 personas. 9 muertes documentadas en la era moderna, más el sacerdote, más quién sabe cuántos indígenas anónimos. Todos buscaban escuchar. Todos terminaron alimentando el silencio. Elena salió de la catedral. La ciudad de Chihuahua parecía hostil. Las caras de los transeúntes se veían distorsionadas por el calor o por su propia paranoia. ¿Ese hombre que vendía periódicos la estaba mirando demasiado? ¿Esa mujer con el bebé en brazos tenía los ojos completamente negros por un segundo? Alquiló un jeep todoterreno. Compró suministros. Agua. Mucha agua. Linternas. Baterías. Y algo más. Un equipo de grabación de alta fidelidad. Un micrófono shotgun de largo alcance y una grabadora digital. Si iba a morir, iba a grabar al asesino. Si iba a desaparecer, dejaría una prueba de que la realidad es mucho más delgada de lo que creemos. Salió hacia la Sierra Madre al amanecer. Parte 4. El camino de huesos. El paisaje cambió rápidamente. La civilización se desvaneció, reemplazada por la brutalidad del desierto. Cactus gigantes se alzaban como centinelas deformes. La carretera asfaltada se convirtió en grava, y la grava en polvo rojo. A mediodía, el GPS del jeep murió. La pantalla simplemente se puso negra. Elena no lo necesitaba. Sentía la atracción. Era como un gancho de pesca clavado en su ombligo, tirando de ella hacia el noroeste. Encendió la radio para romper el silencio opresivo. Solo había estática. Ruido blanco. Pero entonces, la estática comenzó a formar patrones. Ritmos. KRRRZZT. ¿Elena? KRRRZZT. Ven. Elena apagó la radio. El sonido continuó. Salía de los altavoces apagados. No tengas miedo, ya casi llegas, traes el postre. Elena golpeó el tablero con fuerza hasta que el plástico se rompió. El sonido cesó. Pero ahora, el silencio era peor. Porque en el silencio, podía escuchar su propia respiración, y sonaba demasiado fuerte dentro de la cabina. A las 4 de la tarde, vio el marcador. Un árbol seco, muerto hace décadas, del que colgaban cientos de cintas de colores descoloridos y huesos de animales pequeños. Era la entrada al territorio prohibido. El motor del jeep tosió y murió. Elena giró la llave. Nada. La batería estaba muerta. La electrónica estaba frita. Estaba a 10 kilómetros de la formación rocosa. Tendría que caminar. Se bajó del vehículo. El calor era un golpe físico. Se cargó la mochila con el equipo de grabación y las botellas de agua. Miró al horizonte. Allí estaba. La garganta del diablo. Desde la distancia, parecía una herida infectada en la tierra. Las rocas negras absorbían la luz del sol, creando una zona de oscuridad antinatural alrededor de la entrada. Empezó a caminar. Cada paso era una lucha. No era solo el cansancio. Era la sensación de ser observada. No por ojos, sino por la tierra misma. A mitad de camino, encontró el primer cuerpo. No era humano. Era un coyote. Pero estaba mal. El animal estaba de pie, rígido,
como una estatua disecada. Su boca estaba abierta en un aullido eterno. Pero no había sonido. Elena se acercó con cautela. El coyote no estaba disecado. Estaba calcificado. Convertido en piedra gris. Y sus ojos eran humanos. Tenía iris azules. Ojos humanos atrapados en la cabeza de un animal de piedra. Elena contuvo las ganas de vomitar y siguió caminando. El sol comenzó a bajar. El desierto se tiñó de violeta y sangre. Las sombras se alargaron. Y comenzaron a moverse. Elena las vio por el rabillo del ojo. Figuras negras, planas, que se deslizaban entre las rocas. Cuando las miraba directamente, eran solo sombras proyectadas por los cactus. Pero cuando apartaba la vista, daban pasos. Se acercaban. Los nahuales de la sombra. Se puso los auriculares y encendió el micrófono direccional. Apuntó hacia la formación rocosa que tenía enfrente. Lo que escuchó a través de los auriculares la hizo caer de rodillas. No era viento. Era un coro. Miles de voces susurrando al mismo tiempo, superpuestas unas sobre otras. Había voces de hombres, de mujeres, de niños. Hablaban en español, en latín, en lenguas indígenas muertas. Ayúdame. Hace frío. No mires sus ojos. Corta tu lengua. Elena. 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 Se arrancó los auriculares. Sus oídos sangraban. Un hilo fino de sangre caliente bajaba por su cuello. Estaba a 100 metros de la entrada. La formación de piedra negra se alzaba 20 metros sobre ella, imponente, terrible. Las figuras talladas en la roca parecían vibrar. Y allí, sentado en la base de la fisura, había alguien. Elena se detuvo. Su corazón latía tan fuerte que le dolían las costillas. Profesor Durán, susurró. La figura no se movió. Llevaba la misma ropa que Durán tenía el día que murió. La camisa de cuadros, los pantalones caqui. Elena sacó su linterna y apuntó el haz de luz. La figura levantó la cabeza. Era Durán. Pero no era Durán. Su cara estaba perfecta. Demasiado perfecta. Sin arrugas, sin manchas de sol. Como una máscara de cera. Y cuando abrió la boca para hablar, no tenía dientes, ni lengua, ni garganta. Solo un pozo negro e infinito. Llegas tarde, Elena dijo la cosa con la voz del profesor. Elena no corrió esta vez. Recordó las palabras de la bruja. El miedo los alimenta. Tú no eres él, dijo Elena, forzando su voz a ser firme. Tú eres solo un eco. Un truco barato. La cosa que parecía Durán se puso de pie. Sus extremidades se movieron con un chasquido de huesos rompiéndose, como una marioneta mal manejada. Soy él, respondió. Y soy todos los demás. Soy el padre Bartolomé. Soy el turista que se perdió en el 98. Soy la niña que vino buscando a su perro. Somos la Legión del Silencio. Y tenemos mucha hambre. La cosa dio un paso hacia ella. Elena retrocedió. Vengo a hacer el trato, gritó ella. Vengo a hacer el ritual del olvido. La cosa se detuvo. Inclinó la cabeza como un perro curioso. La sonrisa negra se ensanchó, partiendo la cara de oreja a oreja. El trato, la voz se volvió múltiple, una cacofonía de 100 gargantas. ¿Crees que puedes negociar con el vacío, pequeña ingeniera? No queremos tu silencio, Elena. Ya tenemos mucho silencio. Queremos tu grito. Queremos el sonido de tu alma rompiéndose. Es el sonido más dulce del universo. Las sombras alrededor de Elena se levantaron del suelo. Se despegaron de la arena y tomaron forma tridimensional. Figuras altas, grises, con dedos largos como agujas. La rodearon. Elena cerró los ojos. Recordó lo que realmente había venido a hacer. No a negociar. A escuchar. El secreto no era callar. El secreto era escuchar tan profundamente que te volvieras parte del fondo. Se quitó la mochila. Dejó caer el equipo de grabación. Se sentó en la arena, en posición de loto, rodeada por los monstruos. Hazlo, dijo ella. Cántame tu canción. La cosa que parecía Durán se rió. Y entonces, abrió la boca más allá de lo anatómicamente posible.
Su mandíbula se desencajó y colgó sobre su pecho. Y el sonido comenzó. Parte 5. La frecuencia del miedo. No era un sonido que se escuchara con los oídos. Era una vibración que resonaba en los huesos. Era la frecuencia de la muerte. Elena sintió como sus dientes vibraban en sus encías. Sintió como sus capilares se rompían bajo la piel. Visiones inundaron su mente. Vio el cielo hace 10.000 años. Vio estrellas cayendo. Pero no eran meteoritos. Eran naves. O criaturas. Seres de luz fría que impactaron contra la sierra. No vinieron a conquistar. Vinieron a morir. Eran exiliados de un cosmos en guerra. Su tecnología no era de metal, sino de sonido y piedra. Podían manipular la materia con la voz. Podían reescribir la realidad con un susurro. Los indígenas los encontraron. Intentaron ayudarlos. Pero la mente humana no estaba hecha para esa lengua. Escuchar su idioma causaba locura. Causaba que el cerebro intentara recablearse para entender conceptos que no cabían en 3 dimensiones. Los dioses murieron, pero su eco quedó atrapado en la piedra negra. Una grabación eterna de su agonía y su conocimiento. Y ese eco buscaba mentes vivas para reproducirse. Como un virus informático buscando un disco duro. Elena vio a Durán morir. Vio cómo el sonido reescribía su ADN, convirtiéndolo en parte de la cueva. Vio a las otras víctimas. Sintió una presión inmensa en su cabeza. Sangre comenzó a brotar de su nariz y sus ojos. Ríndete, dijo la voz en su cabeza. Déjanos entrar. Seremos eternos. Ya no habrá dolor. Solo la canción. Elena estaba a punto de perder la conciencia. La oscuridad era tentadora. Era cálida. Solo tenía que dejar de luchar y se convertiría en una nota más en esa sinfonía cósmica. Pero entonces, escuchó algo más. Debajo del ruido, debajo del terror, había un contrapunto. Un ritmo diferente. Era el latido de su propio corazón. Doña Remedios lo había dicho, pero Elena no lo había entendido hasta ahora. Odian nuestro latido. El latido humano es el sonido de la vida, del tiempo, de la mortalidad. Ellos son eternos y estáticos. La vida es caos y movimiento. Son incompatibles. Elena se concentró en su corazón. Bum bum. Bum bum. Usó sus años de entrenamiento como ingeniera de sonido. En su mente, visualizó una consola de mezcla. Vio el fade del miedo al máximo. Vio el fade de la bestia saturando el canal. Y vio su propio canal. ¿Elena? Estaba casi en silencio. Mentalmente, agarró el control de su propio canal y lo subió al máximo. Empezó a tararear. No era una canción sagrada. No era un rezo. Era una canción de cuna que su abuela le cantaba. Una melodía simple, humana, imperfecta. Duérmete niña. La cosa que parecía Durán chilló. El sonido humano, cargado de emoción y memoria, era como ácido para él. Las sombras retrocedieron, retorciéndose. Cállate, rugieron las voces. Sucio ruido de carne. Elena cantó más fuerte. Se puso de pie. La sangre cubría su cara, pero ella sonreía. Que viene el coco. Dio un paso hacia la fisura. La piedra negra vibraba violentamente. Grietas de luz azul comenzaron a aparecer en la superficie de la obsidiana. La realidad estaba fallando. Elena estaba introduciendo una frecuencia disonante en el sistema perfecto de la cueva. Estaba hackeando a los dioses con una canción de cuna. El falso Durán se lanzó contra ella, con las garras extendidas. Elena no dejó de tararear. Cerró los ojos y visualizó el sonido como una barrera, como una pared de ladrillos sónicos. La criatura impactó contra la onda de sonido invisible y estalló. No hubo sangre ni tripas. Solo se deshizo en polvo negro y un grito que sonó como cristal rompiéndose. Elena estaba frente a la entrada. La oscuridad interior giraba como un remolino. Sabía lo que tenía que hacer. No podía destruir el lugar. Era demasiado antiguo, demasiado grande. Pero podía sobrecargarlo. Podía darle tanto humano, que se atragantara. Metió la mano en su bolsillo y sacó su teléfono. Le quedaba un 5% de batería.
Buscó un archivo de audio específico. Era una grabación que había hecho años atrás. El sonido de un mercado en la Ciudad de México. Gritos de vendedores, risas, claxones, música de mariachi, llanto de bebés, ladridos de perros. Caos puro. Vida pura. Conectó el teléfono a la entrada auxiliar de la grabadora digital, que milagrosamente aún tenía un poco de energía, y conectó el micrófono, pero al revés. Lo configuró para emitir feedback. Un bucle de retroalimentación. Lanzó el equipo dentro de la fisura. El sonido del mercado amplificado por la acústica sobrenatural de la cueva estalló como una bomba. La cueva aulló. La tierra tembló. Las rocas comenzaron a caer. Elena dio media vuelta y corrió. Detrás de ella, la montaña gritaba con 1000 voces de dolor. El sistema estaba colapsando. La infección de humanidad se estaba extendiendo por la red de cristales. Corrió hasta que sus pulmones ardieron. Corrió hasta que el sol salió por el horizonte, iluminando el desierto con una luz dorada y limpia. Cuando finalmente se detuvo y miró hacia atrás, la formación rocosa estaba en silencio. La fisura se había cerrado. Un derrumbe masivo había sellado la entrada con toneladas de piedra. Las sombras se habían ido. Elena cayó en la arena y perdió el conocimiento. Elena Velasco no murió ese día en el desierto. Un grupo de pastores rarámuris la encontró 2 días después. Estaba caminando en círculos, deshidratada, con la piel quemada por el sol y los labios agrietados. La llevaron a una clínica en Creel. Los médicos dijeron que era un milagro que estuviera viva. Tenía los tímpanos perforados. Según los exámenes, debería haber estado completamente sorda. Pero Elena no estaba sorda. Todo lo contrario. Cuando despertó en la cama del hospital, gritó. Se tapó los oídos con las manos y gritó hasta que las enfermeras tuvieron que sedarla. El problema no era que no escuchara. El problema era que escuchaba demasiado. Escuchaba la electricidad zumbando en los cables dentro de las paredes. Escuchaba el bombeo de la sangre en las venas del doctor que estaba a 3 metros de distancia. Escuchaba el roce de las patas de las cucarachas bajo el suelo. El mundo se había convertido en una cacofonía insoportable. Regresó a la Ciudad de México un mes después. Se encerró en su departamento. Insonorizó las paredes con paneles de espuma acústica de grado industrial. Bloqueó las ventanas. Vivía en la oscuridad y en el silencio absoluto. O al menos, eso intentaba. Porque incluso en el silencio, ellos estaban allí. Elena me contactó 6 meses después de su regreso. Yo era su editor, el único en quien confiaba. Me envió un disco duro encriptado y una carta escrita a mano. La letra era temblorosa, casi ilegible. La carta decía: me equivoqué. Creí que los había destruido con el sonido de la vida. Creí que el caos del mercado los había sobrecargado. Pero no los maté. Los liberé. Ellos estaban atrapados en la piedra. Eran prisioneros de una frecuencia específica en ese lugar desolado. Al introducir el sonido del mundo exterior, les di un puente. Les di una nueva frecuencia para viajar. Ya no están en la Sierra Madre. Se subieron a la señal. Viajaron a través de mi teléfono, a través de la grabación digital. Ahora están en la red. Están en el ruido estático de las llamadas telefónicas. Están en la música que escuchas en el metro. Están en los podcasts. Y tienen hambre. Ya no buscan a una sola persona que vaya a la cueva. Ahora pueden llegar a cualquiera que escuche. Me vienen a buscar esta noche. Las sombras ya no están solo en el rabillo del ojo. Ahora están sentadas en mi sofá. Me están esperando para cenar. No busques mi cuerpo. No encontrarás nada más que polvo. Haz lo que quieras con esta historia. Pero ten cuidado. Al contarla, estás abriendo la puerta para otros. Fui al departamento de Elena al día siguiente. La policía ya estaba allí. Habían derribado la puerta porque los vecinos se quejaron de un olor extraño. No había cadáver. No había sangre. El departamento estaba vacío. Completamente vacío. No había muebles. No había ropa. Incluso los paneles acústicos habían sido arrancados de las paredes. Lo único que quedaba era polvo. Todo el piso estaba cubierto por una capa fina de polvo negro y vidrioso, como obsidiana molida.
Y en la pared del fondo, escrito no con pintura, sino rascado en el yeso con uñas humanas, había una frase repetida 100 veces. No escuches. No escuches. No escuches. Epílogo. La transmisión. Me llamo Javier y soy quien ha narrado esta historia. He guardado el secreto de Elena durante 5 años. ¿Por qué lo cuento ahora? Porque he empezado a escucharlos. Empezó hace una semana. Un zumbido bajo en mi oído izquierdo. Luego, pasos en mi casa cuando estoy solo. Ayer, vi a una figura alta y gris reflejada en la pantalla apagada de mi computadora. Sé que no me queda mucho tiempo. Pero he entendido algo que Elena no entendió. Ella creía que el silencio era la respuesta. O que el ruido era el arma. Se equivocaba en ambos casos. Ellos son una idea. Son un meme viral en el sentido más antiguo de la palabra. Viven en la información. Al mantener la historia en secreto, le di fuerza. El misterio los alimenta. El miedo a lo desconocido los hace grandes. Así que he decidido hacer lo contrario. Voy a exponerlos. Voy a sacarles el misterio. Voy a encender la luz. Esta grabación es mi último acto. Tú, que estás escuchando esto ahora mismo. Ya sea en tu auto, en tu cama antes de dormir, o caminando por la calle con tus audífonos puestos. Tengo que decirte la verdad. Al escuchar esta historia, te he pasado la marca. Ahora tú sabes lo que vive en la Sierra Madre. Ahora tú sabes sobre los devoradores de ecos. Ya no soy el único portador. Ahora somos miles. Y cuando la carga se reparte entre tantos, tal vez el peso sea menor. O tal vez, simplemente les he dado un banquete. Hazme un favor. Quítate los audífonos un momento. Hazlo ahora. Escucha el silencio de tu habitación. ¿Es realmente silencio? O puedes escuchar, muy al fondo, debajo del ruido de la ciudad, debajo del viento, una respiración lenta y húmeda? No te des la vuelta. No mires a los rincones oscuros. Solo sigue escuchando mi voz. Mientras escuches mi voz, estás a salvo. Pero esta grabación está a punto de terminar. Y cuando termine, te quedarás a solas con ellos. Buenas noches. Y buena suerte.